Estimado doctor. Le damos una cordial bienvenida. Podemos iniciar la sesión. Bienvenido. ¿Qué tal a todas y ustedes? Muy buenas noches. Disculpen la demora, teníamos responsabilidades que cumplir en el estudio, ¿no? Y por eso hemos demorado y tenemos responsabilidades académicas. Nuevamente un gusto estar acá en Juris. Agradezco nuevamente la invitación y vamos nosotros a compartir un tema muy importante para cada operador jurídico, para cada profesional ligado al tema inmobiliario y en general para todo tipo de público, ¿no? Que es una de las herramientas hoy en día más aplicadas que debemos tener en cuenta, que es la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, en la clase del día de hoy vamos a tocar la prescripción adquisitiva de dominio, pero vamos a situarnos en la prescripción adquisitiva de dominio en el ámbito inmobiliario, situado especialmente en el ámbito o rubro judicial y en el rubro notarial, ¿no? Que es materia de nuestra clase, ¿no? Donde el cual vamos a aplicar cuándo es procedente una prescripción adquisitiva, en qué caso no opera, aspectos a tomar en cuenta, algunos plenos, casaciones, jurisprudencia, obviamente del tribunal registral, y algunos aspectos procedimentales en el ámbito notarial, los plazos y los cómputos correspondientes. A ver, debemos entender nosotros que la prescripción adquisitiva en sí es el reconocimiento expreso, ¿no?, de la posesión que uno ejerce sobre realmente un determinado bien, en este caso el bien inmueble. En ese sentido, tenemos que tener un elemento esencial que tiene que ser lo que es el animus domini, es decir, ese contacto, interacción con el bien. Y si ello lo situamos en el artículo 950 del Código Civil, donde nos indica, ¿no?, que la prescripción, ¿no?, opera cuando uno ejerce una posesión continua, pacífica, pública, más de 10 años, ¿no?, que es la prescripción adquisitiva larga, y la prescripción adquisitiva corta es de 5 años cuando opera lo que es un justo título o la mala fe, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que la prescripción es ese reconocimiento, como hemos indicado, expreso, ¿no?, que tiene obviamente una persona que va a ejercer el acto de la posesión sobre un determinado bien. Y para ello es un instrumento que va a determinar tener esa fuerza de ampararse a través de un instrumento público. En este caso es una sentencia judicial, ¿no?, o un acta notarial de declaración, ¿no? O también si fuese en el ámbito administrativo, que lo vamos a mencionar porque la prescripción adquisitiva también en vía administrativa es otro tipo de acto, procedimiento, es la que se hace ante la DIREFOR, COFOPRI, entre otras cosas. Ahora, vamos a aclarar nosotros algo para poder situarnos, porque la idea de nosotros en esta clase es la casuística, ¿no? Es decir, realmente para poder entender, ¿no? Porque vamos a hacer algo práctico hoy para poder entendernos, ¿no? Porque no bastaría solamente citar lo que son textos jurídicos, normas, porque eso la mayoría de nosotros lo conocemos y queremos solamente, o muchas personas quizás no lo conocen y queremos entender de una manera más didáctica, más amena, para poder entenderlos con el caso, ¿no? Porque como diría obviamente el profesor en un libro muy conocido, el profesor Francesco Carluti, el derecho está en el campo y la prescripción es obviamente en materia de ello, ¿no? No solamente está en los textos legales, sino está en la cancha, como decimos nosotros, los abogados inmobiliaristas, ¿no?, que vemos todos los días este ámbito. Y vamos a citar este ejemplo, esta casación, y lo vamos a graficar con un ejemplo muy sencillo que ustedes lo van a poder entender. No existe obstáculo para un supuesto fáctico como el presentado en autos cuando hay desaparición de un contrato de compra-venta por el cual los demandantes habían adquirido la propiedad del predio. Una casación 14.885-2017 en Lima Este. El propietario que perdió el contrato de compra-venta puede acudir vía prescripción adquisitiva. Y vamos a graficar con un ejemplo dicha casación. Una persona compra un inmueble, ¿no?, va a la notaría, legaliza las firmas, ¿no?, con el vendedor, se desliga el vendedor por motivos quizás de trabajo, de un viaje, qué sé yo, y no se llegan a encontrar nunca más. Pero al ser un documento privado, como esta hojita, todo documento privado
no es eterno, ¿cierto? Porque un documento privado, pues, no es una escritura pública, un documento protocolar, que hay un registro. Un documento privado puede existir ahora y después, más adelante, puede desaparecer, porque al fin y al cabo, esto es obviamente es un transporte de la voluntad, que es un papel, ¿cierto? Entonces, este papel puede desaparecer y la persona, por motivo personal, es una mudanza, un deterioro, el papel desaparece. El papel obviamente dejó de existir y la persona dice, ¿no? ¿Cómo yo formalizo esta propiedad? Le he comprado a Juan Pérez a 25.000 soles, acá tengo el contrato, pero ya no existe. Tengo una copia ilegible del mismo, que lo saqué con mi casera a 0.3 céntimos, pero sale negrito de negrito. Pero ya no se ve ni siquiera las letras del contrato, pero es una fotocopia que tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría titular, no? Entonces, al no tener el contrato y tener otros elementos de prueba, entonces es viable que yo acuda a la prescripción. Porque si bien es cierto, el artículo 505 del Código Procesal Civil indica que yo tengo que adquirir forma, modo, plazo de poder demostrar el ejercicio del acto posesorio y los instrumentos que amparan el mismo, de cómo yo adquirí ese predio, porque nos estamos situando en la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles, pero me voy a situar también en la prescripción adquisitiva larga o extraordinaria de los 10 años, ¿no? Para poder graficar mucho mejor la clase. Entonces, si yo no tengo ese contrato, no significa que no sea un impedimento o una óbice que yo no pueda titular, ¿no? Entonces, en amparo de esta casación, ¿no? Que hemos leído lo que es la 14.885/2017 de Lima, el tener un contrato, el no tenerlo a la mano, no es un impedimento de que yo no pueda ejercer mi derecho a formalizar. Porque recordemos algo, ¿no? Que la prescripción adquisitiva de dominio no solamente estamos amparando el derecho a la posesión, el derecho de poseer, es el derecho a formalizar. Y el derecho a formalizar viene a ser aquel derecho que debe consistir en un instrumento público, que debe ser revestido, ¿cierto? A través de un funcionario, ¿no? Público, como es un juez, ¿no? O un profesional del derecho que no ejerce función pública, pero da la fe pública que reviste el Estado, ¿no? Como es el notario, o también la expedición de un funcionario activo como un acto administrativo, ¿no? En este caso, una titulación vía COFOPRI, ¿no? Entonces, recordemos que la prescripción contiene también el derecho a la formalización, al revestimiento del instrumento público. Ahora, algo muy importante, ¿no? Hoy en día, todos podemos prescribir, porque si nosotros agarramos, por ejemplo, el Código Civil, y vamos a pedir permiso a nuestros amigos, obviamente, bueno, no es el Código Civil, pero nuestro Código Civil indica que todos ejercemos la posesión más de 10 años. Entonces, cualquier persona, basta que tenga 10 años, podría adquirir el inmueble por la prescripción adquisitiva. O sea, todos hemos dicho, ya tengo 10 años viviendo. O sea, con eso es suficiente para yo poder ejercer este derecho y acceder, obviamente, en un proceso judicial que estamos ahorita en este estadio. Y con eso llegar al registro, no todos podemos llegar, ¿cierto? Entonces, tenemos la casación 55/2017 de la libertad. Menor de edad, esa solamente incapaz para poseer por sí mismo. Supongamos, yo nací en una quinta, ¿no? Y mi abuelito me dice, este departamentito va a ser tuyo. Entonces yo repito, como los niños dicen, bueno, esto va a ser mío porque mi abuelito me lo va a regalar todo. Murió el abuelito, en el Perú tenemos todavía en algunos hogares, ¿no? Que no todo pues será por documentación, sino todo es de palabra. Mi abuelito nunca me dio de palabra, pues, o me dio un documento, ¿no? Quizás a través de mis padres, ¿no? Que esto acredite que sea mío, pero me dijo, esto va a ser tuyo, abuelito. Sí, sí, va a ser tuyo, definitivamente. Entonces yo a los 3, 4 años grito, esta casa va a ser mía, 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 como cantando una canción, pero sin embargo, no hay un documento que la ampare. Pasan los años, tengo 10, 12, 15, y digo, oye, esta quinta la puedo vender, ¿no? Porque ya los adolescentes pues ya tienen
algo de conciencia, obviamente. Mira, si yo vendo esto de acá, me puedo comprar un lugar mejor, me compro un carrito, de repente viajo, qué sé yo, ¿cierto? Entonces tengo 15 años, pero ya digo, oye, ¿sabes qué? De repente quizás veo estas claves de LP, ¿no? O de Juris, veo todo Valderrama que siempre habla de estos temas. Entonces de repente ya a los 10 años, entonces lo vendo, ¿cierto? Pero tengo 15 años. Por sí solo, por 15 años, no puedo adquirir, ¿cierto? Porque no tengo lo que es la capacidad de ejercicio. Porque no lo tengo. Porque uno de los requisitos principales en el derecho de acción en el ámbito procesal y en el derecho sustantivo es la capacidad de ejercicio. Es decir, con la mayoría de edad. Y a los 15 años uno no la tiene, ni siquiera hay una capacidad relativa. Puedo tener obviamente una lucidez, una conciencia, una voluntad. De repente quizás quiero vender esto para tener un mejor desarrollo, una mejor calidad de vida. Pero no tengo esa capacidad para yo poder contratar, para yo poder decidir, para ejercer un proceso, para poder materializar mis derechos procesales. O sea, no tengo esa capacidad. Y al no tener esa capacidad, simplemente por mí mismo yo no podría titular ese inmueble. Entonces no tendría esa legitimidad para obrar porque no está acreditado mi condición de parte, mi condición de derecho. No tendría esa legitimidad. Imagínense que un menor de edad a los 15 años diga, mira, esta casa yo la poseo más de 10 años porque me regalaron ni siquiera una donación, me la dieron verbalmente, ¿no? Mis testigos me conocen, no me conocen. Entonces voy a ir al juzgado, voy a hacer obviamente una demanda para yo poder acceder al proceso y con eso entrar al registro. Tengo fotos, tengo cumpleaños, navidades, año nuevo, incluso he participado en una serie de velorios, pero estaba ahí. Pero tengo una minoría de edad. Entonces, por sí mismo, no procedería esta herramienta a un menor de edad, ¿no? Entonces, es una falta de legitimidad para obrar. Otro aspecto muy importante, ¿no? Casación 1189-2007 de Arequipa. El cómputo de plazo de posesión del prescribiente de menor de edad no procede de no tener la capacidad para efectuar los actos jurídicos. Así es. Como lo hemos explicado constantemente, un menor de edad por sí solo, por más que tenga viviendo los 10 años, ¿no? Hasta los 18, por sí solo no puede amparar su pretensión en prescripción en un proceso, ¿no? No podría ser, porque también veamos en el ámbito del tema documentario, ¿no? No podría quizás visar un plano, acceder quizás a una certificación de la firma y todo lo demás. Ahora, vamos a ver un tema que es algo muy común porque nosotros estamos viendo la parte de la casuística que a nosotros más nos interesa entender, ¿no? Porque el derecho es eso, el derecho tenemos que ir nosotros al núcleo, a lo que es a la magma. Eso es lo que nosotros tenemos que poder entender. Una persona que adquiere un inmueble de un porcentaje indeterminado, ¿podría acceder a través de la prescripción adquisitiva a la titulación de un inmueble? ¿Es factible? ¿Es factible? ¿Correcto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, agarramos el Código Civil, ¿no? Está muy bonito, por cierto, muy simpático, también en oficina lo tenemos, me hace recordar que estuviese en casa. Siempre cuando vengo a Juris me siento como si estuviese en casa, realmente, ¿no? Es un honor estar acá, ¿no? Y agarrar el código, pues es uno de los placeres que el día a día que uno tiene nosotros los abogados civilistas. Entonces, cuando hablamos solamente del código, bueno, cuando uno lee uno siente una paz, pero lo vamos a recitar. La propiedad de inmuebles se adquiere por prescripción adquisitiva mediante la posesión continua pacífica y pública más de 10 años, ¿no? Nos estamos citando en el ejemplo de los 10 años. Entonces, ¿todo es prescriptible? Sí, pero está sujeto a algunas cosas. Recordemos que el primer párrafo del artículo 250 del Código Civil, que es la regla de 10 años de forma continua, pacífica y pública, es una regla general para poder acceder a la prescripción. Pero también soy sujeto a una serie de condiciones. Y en esa casación, que la vamos a citar en unos momentos, hay una condición muy clara, que lo vamos a mencionar, ¿no? Que indica, ¿no? Que la usurpación de derechos y acciones no resulta jurídicamente imposible basando que su individualización de los porcentajes de los respectivos titulares. Es decir, que tenemos que tener algo claro, que si yo voy a adquirir un porcentaje de acciones y derechos y lo voy a ceder a través de una prescripción adquisitiva, tengo que tener claro que tengo que tener un objeto jurídicamente procesal viable, determinado, existente. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, de una cooperativa, ¿no? Vamos a mencionar el nombre, la cooperativa
X, Papa Perú, ¿no? Y adquiero un pedacito de un fondo que son 200 metros, que equivale a 0,5% de acciones y derechos, pero en el contrato salen ya las medidas, las áreas, los linderos, tengo mi planito y todo lo demás. Entonces, si ya tengo claro cuál es el área, cuál es el porcentaje, cuál es solamente el objeto, materia de prescripción, porque ¿cuál es el objeto de la prescripción? El objeto, ¿cierto? El objeto es materia de prescripción, que es, en ese caso, es bien inmueble. Si bien es cierto, está dentro de un inmueble matriz, pero obviamente ya sé que cuánto es esta área dentro del inmueble matriz que yo voy a adquirir, ¿cierto? Entonces, si tengo medio probatorio, contundente, técnico, idóneo, que sé que ese porcentaje de acciones y derechos es, en este caso, los 100 o 200 metros cuadrados, materia del ejemplo, entonces sí es viable, porque no solamente cumplir el primer tramo, que es obviamente los 10 años, sino que cumple obviamente con un objeto jurídicamente posible, es decir, algo determinado. ¿Por qué? Porque supongamos en el ámbito del proceso, y yo digo, tengo este inmueble que equivale a 0,5, y lo compré obviamente de María Marimacha, ¿no? Lo compré y está debidamente legalizado y tengo acá las 10 huellas. Entonces hago mi proceso de prescripción. Entonces, la otra parte me podría poner una excepción por falta de legitimidad para obrar, porque va a decir, está bien, el demandante ha presentado sus pruebas, sí, para poder hacer la prescripción, pero no está determinado el objeto, señor magistrado. No hay una relación jurídica válida. Hay un objeto incierto. Entonces, por el cual, al presentar esa excepción, esa demanda, obviamente, va a devenirse, va a caerse, va a ser declarada improcedente. Entonces, por ese lado, debemos tener en cuenta que si tengo un objeto claro, determinado, específico, no importa si es una acción de derecho y lo puedo probar, es viable ese pedido. Ahora, el plazo de las personas jurídicas. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque hemos hablado que la prescripción adquisitiva, ¿no? Leído obviamente por nuestro amado Código Civil, nos indica la regla macro de los 10 años, ¿no? Pero el código no nos dice, porque el código fue redactado, publicado en 1984, que qué persona lo puede emplazar. Toda persona sujeta a derecho. En este caso, una persona natural, una persona jurídica. En este caso, una persona natural tendría que ser una persona natural que tenga la capacidad de ejercicio, ¿cierto? Pero en una persona jurídica podría hacerlo cualquier persona jurídica, o sea, simplemente decir, me llamo Camote Perú, SAG, y listo, ya puedo titular un inmueble. Entonces vamos a leer esta casación y en base de eso lo vamos a graficar. El plazo de posesión de la persona jurídica se inicia con la fecha de constitución de la misma. En este caso, expediente 364-2018, Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, sede central. A ver, yo le hago una pregunta, bueno, lo vamos a mencionar. Toda persona jurídica, para su validez, tiene que estar inscrita en el registro. La pregunta es, si yo, por ejemplo, soy una persona, yo, por ejemplo, y una persona, una amistad, ¿no? Yo y un amigo, ¿no? Vamos a ponerle mi amigo Enrique. Ahí está. Yo y mi amigo Enrique encontramos un inmueble que nadie lo ocupa, pero nosotros hemos decidido, mira, vamos a ocupar este inmueble y vamos a hacer realmente una sede 3 de tu abogado defensor, acá, en Apurímac, ¿no? Para poder resguardar el derecho de las personas, ¿correcto? Pero supongamos que el nombre de tu abogado defensor no existe como persona jurídica, no existiera. Solamente dije, bueno, vamos a mencionarlo así nomás. Entonces, pero somos dos socios, porque ya ejercemos nuestro derecho de reunión. Nosotros nos hemos asociado para reunirnos, en este caso, para tener una actividad, obviamente, socioeconómica. En este caso, el servicio del área legal, ¿no? En este caso, en el ámbito inmobiliario, ¿no? En ese ejemplo. Pero supongamos que los dos constituimos la empresa y solamente queda a nivel constitución. Existe la constitución de la empresa porque ya el contrato de constitución de sociedad está formalizado ante el notario, se ha elevado ante la fe notarial, pero no ha llegado al registro. Entonces sería una sociedad irregular. Y al ser una sociedad irregular, no podemos determinar su existencia en el ámbito del derecho. Entonces, no solamente bastaría con la fecha de constitución, sino que esta sociedad debe estar inscrita en el registro para que tenga validez y esos actos de representación que tenga la
gerencia general, subgerente o el apoderado que haga, pueda recién materializar esa posesión a través de un proceso. Entonces es muy importante que obviamente que cuando se haga una prescripción adquisitiva, en este caso, reiteramos, la larga de 10 años, la persona jurídica tiene que ser no solamente constituida, sino inscrita en el registro. ¿Por qué? Porque si no también podrían caer en lo que indica el artículo 446 del Código Procesal Civil, lo que es una excepción por representación defectuosa, en este caso, del demandante, ¿no? Porque no hay un poder que esté claro, no es un poder que esté acreditado, ¿cierto? Porque no hay una representación, ¿no? Entonces debemos tener siempre eso en cuenta al momento de nosotros de patrocinar, asesorar o hacer cualquier función de saneamiento. A ver, y esto es algo muy importante, dice, ¿no? Y la prescripción adquisitiva se puede hacer sobre todo tipo de inmueble, o sea, especialmente sobre un bien inmueble que no está inscrito, de repente lo que yo he adquirido no figura. ¿Lo podría hacer? Sí, no es ningún tipo de impedimento. Tenemos la casación 214-2014 ICA. Si es posible adquirir mediante prescripción bien inmueble un bien no inscrito. Es algo común, supongamos, ¿no? Yo compro un inmueble, de repente en la posesión de alguien, unos 300 metros, en una puntita de un cerro, pero veo que hay habitaciones urbanas, la gente está construyendo, hay su pista, me gusta el clima, quiero cultivar obviamente mis plantas, mi romero, ¿no? Mis hierbas aromáticas, ¿no? Porque hay gente pues que ya está con la moda de cocinar, que por cierto yo amo cocinar. Entonces, pero no está inscrito ese pedacito en el registro público, pero no había un impedimento. Entonces, si demuestro yo en mi demanda con un certificado de búsqueda catastral, con los planos realmente revisados y determinados, señor juez, este inmueble yo lo he comprado de esta asociación de poseedores, tengo el contrato de transferencia de posesión, el inmueble mide 100 metros, estas son las medidas, no está escrito en el registro público, pero acá está la búsqueda catastral, acá está también lo que es los planos visados por la municipalidad, entonces no habría un impedimento porque también estoy determinando el tipo del objeto, ¿sí? El objeto es determinado, el objeto es viable, existente, entonces no tendría ningún impedimento legal de que yo lo podría titular, entonces es viable, entonces es amparable, entonces es procedente la prescripción adquisitiva sobre el bien inmueble que no es inscrito, o sea, no sería un impedimento. Antiguamente muchos jueces lo denegaban, pero con esta casación tenemos claro que no habría ningún tipo de problema, ¿no? Y no debería haberlo. Ahora, un tema muy importante que se discute hoy en día, ¿no? La casación 334-2019 de Lima Este, pura casaciones de Lima Este. Bueno, no solamente porque también soy agremiado de Lima Este, sino que hay muchas casaciones que por coincidencia coinciden. Que el demandado cuente con derecho real inscrito no incide en la prescripción de prescripción adquisitiva. Ya, de dominio. O sea, esto es muy importante. A ver, supongamos. Si yo, por ejemplo, yo tengo un inmueble. Vamos a poner un ejemplo gráfico. Yo compro una propiedad hace unos 20 años, ¿no? en una parte de Lima, ¿no? Muy lejana. Vamos a poner obviamente Lima Norte, un punto X. En ese tiempo pues no habían las habitaciones urbanas, no habían pues es el boom del derecho registral, derecho inmobiliario, ¿no? Y todo ello. Entonces, compro ese inmueble, pero ese inmueble de 300 metros cuadrados, ¿ya? De 300 metros cuadrados que yo he comprado en ese tiempo a 10.000 soles, ¿no? Está independizado, ¿no? Supongamos, se independizó, se hizo su partida, su ficha registral, porque antiguamente era en esos tiempos ficha, después pasó partida, ¿ya? En ese tiempo no había nadie. Entonces, bueno, lo voy a comprar porque es de esta supuesta urbanizadora, ¿no? Entonces, ellos están haciendo, veo que no hay nadie está titulando, pero lo estoy comprando. Pasan los años, igual tengo mis recibos de luz, mis recibos de agua, mi internet, mis recibos del Netflix, ¿no? De Disney y todo lo que sea, mis testigos, vivo en el inmueble incluso, hice totalmente todas mis ceremonias, mi matrimonio, ¿no? Hice obviamente mis misas, todo lo demás, pero me entero que al momento de titular voy al registro y saco mi copia literal y verifico obviamente que está escrito obviamente otra persona.
otra persona que está obviamente inscrita, que no soy yo, y digo, pero esta persona, que obviamente que está ahí, no la conozco, nunca lo he vivido. ¿Quién es esta persona en el barrio? Nunca jamás lo he conocido. El señor obviamente Juan Alejado. El señor Juan Alejado nunca lo he conocido en mi vida. ¿Quién es esta persona si todos los vecinos me conocen? Entonces, no significa que porque esa persona haya inscrito en el registro, yo no pueda materializar mi derecho, ejercer mi derecho de acción vía prescripción adquisitiva para que yo pueda, obviamente, titular el inmueble, ¿no? Entonces, no sería un impedimento. Porque mucha gente dice, bueno, si una persona ya ha inscrito el derecho, ya no podría hacer nada, ¿no? Porque obviamente ya hay hashtag, la publicidad registrada, el hashtag erga omnes y todo ello. No. Si tengo elementos probatorios existentes que yo podría determinar, ¿no? De una forma clara, contundente, fehaciente, que ejerzo la posesión, lo puedo demostrar con un certificado domiciliario notarial, que es un instrumento extraprotocolar válido, que demuestra lo que es la vivencia, de repente los recibos de luz, recibos de agua, ¿no? Mis testigos, los planos visados, o en general otro tipo o elemento de prueba que sea algo válido o revestido, entonces no sería un impedimento que yo pueda hacer esta figura. Entonces, recalcamos que el mandado cuente con derecho inscrito no incide en la pretensión de prescripción adquisitiva, no sería un impedimento y tampoco sería una improcedencia al momento de calificar la demanda, o que esa demanda sea posteriormente amparable en el transcurso del proceso, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, recordemos que cuando tengamos este tipo de casos comunes, ¿no? Porque es algo común, no sería algo que yo no deba asustarme o tomar en cuenta, no, para nada. Yo tranquilamente podría ejercer el derecho de formalización a través de la prescripción adquisitiva, ¿no? Y hacer valer mi derecho. Después de la clase, no se preocupe, vamos a hacer todas las preguntas que ustedes deseen. Lo que me interesa es que ustedes me escuchen, ¿no? Y se enamoren de mi bella voz. Es una broma, por si acaso. Tengo buen sentido del humor, ¿no? Ya, vamos a leer. Procedencia de prescripción adquisitiva. Juzgado precisa que poseedor puede suscribir puesto de mercado, inscribir su derecho, más no independizarlo. Ya. ¿Qué quiere decir eso, querido profesor? ¿Lo ha leído? No lo entendemos. ¿Nos los puede graficar? Con gusto se lo voy a graficar. Por ejemplo, siempre he escuchado y dicen, ¿no?, que los abogados penalistas, ¿no?, tienen calle, ¿no? Yo soy convencido que el abogado inmobiliarista, el que ve temas inmobiliarios, lo tiene que tener aún más. Porque tenemos que recorrer por todo el Perú, por todo Lima y por todos los guariques. Dicho esto, quien habla, ¿no? Bueno, también soy gordito. Obviamente soy apasionado, obviamente, de la gastronomía, ¿no? Y aparte de ello, pues bueno, asesoro en muchos mercados, en temas de saneamiento, temas inmobiliarios. Y siempre cuando yo voy a un puesto de mercado, ¿no?, que me gusta obviamente los alimentos frescos, siempre le pregunto a mi casera, a mi casero, hey casero, ¿no?, ¿cuánto tiempo tienes acá? ¿No? Supongamos un puesto obviamente de comida criolla, pues ahora que ha ganado pues el tema del chicharrón, pues, ¿no? Estamos en el Perú, pues vamos a mi casera a los chicharrones y le digo, bueno, ahora que soy, digo, casera, ¿no? Qué bien es este pan con chicharrón, te felicito, está buenazo, pues no le digo, ¿no? Pero, ¿cuánto estás acá en el puesto? No, joven, mira, yo soy acá ya 15 años, casera, y ¿no tienes miedo que alguien te quite tu puesto? ¿No lo titulas? No, no necesito titular, acá todos nos conocemos. Ese es el grave error. Eso del que todos nos conocemos, eso será en ese tiempo. Pero más adelante, cambia de directiva, cambia de personas, porque en la vida nada es fijo, ni siquiera el amor, por si acaso. Nada dura para siempre. Hoy estamos acá y mañana vamos acá. Nada es eterno. No quiero romper susceptibilidades, pero volvamos a la clase. Entonces, si vemos por ese lado, entonces digo, casera, pero deberías formalizar, ¿no? Porque si tú tienes un puesto de mercado, este puesto de mercado más adelante es un capital activo, ¿no? No debe ser un capital muerto, porque tú lo puedes vender, quizás tú lo puedes hipotecar, ¿no? O de repente quizás si tú tienes solamente una masa hereditaria a tus hijos, lo puedes dar en anticipo, o puedes donarlo, o en general, si te pasa algo, puedes testarlo, o en fin, ¿no? O sea, hay un activo fijo, es un capital activo, para que tú puedas solamente disponer en cualquier cosa, ¿no? Entonces digo, sí, joven, pero acá nadie inscribe. Entonces es una falta de error, es una cultura que en muchos
en muchos mercados o puestos de mercado en muchos lados no tienen esa cultura, ¿no? Porque hoy en día cuando nosotros revisamos los títulos, verificamos que en los puestos de mercado queda como terreno matriz y ya, ¿no? Y en la práctica, con lo que hemos legalizado, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, que eso constantemente llega al estudio, verificamos nosotros, pues obviamente digo, oye, este stand no existe. No, sí, pero lo que pasa es que existe para efectos extrarregistrales, pero a nivel es una matriz. Entonces digo, pero igual, debes inscribir al menos ese pedacito de 4 metritos como acciones y derechos. Sí, pero tengo mi recibo de luz o agua, ¿eso sirve? Exacto, con eso sirve. Entonces no es un impedimento. Pues si tú tienes tu documento de adjudicación de la asociación, tienes obviamente tu recibo de luz, tu recibo de agua, tus testigos, y hacemos los planos de los 4 metros cuadrados, ¿no? Y todo lo demás, ese puestito de gestionaría va a valer mucho con el tiempo, ¿no? Porque al final es un capital activo. Entonces, a lo que queremos llegar es que obviamente no es un impedimento, y reiteramos que el poseedor puede superar un puesto en el mercado, su derecho, más no independizarlo. Es decir, claro, si yo, por ejemplo, este puesto de mercado, tengo mi contrato de adjudicación, mis impuestos prediales, mi recibo de luz, mi recibo de agua, mis testigos, mis planos, otros elementos probatorios, entonces ya demostré que esos 4 metros están dentro del periodo matriz, entonces es amparable la pretensión de la prescripción adquisitiva, ¿no? El juez declarará fundado la demanda, ¿no? Haciendo valer mi derecho respectivo en el proceso, y una vez que lo tenga, esto se va a trasladar a inscribir en la partida matriz del inmueble, pero va a quedar como un porcentaje de acciones y derechos. Pero ya llegué a inscribirme en el predio, es decir, que ya soy copropietario, o sea, ya ejerzo derecho de propiedad, tengo los derechos obviamente regulados en el artículo 923 del Código Civil, que puedo usar, gozar, disfrutar del bien, incluso reivindicar si tengo un problema con un tercero. Entonces, tengo todos esos derechos innatos porque ya al formalizar, ya tengo ese derecho que yo puedo seguir. Entonces, recuerden amigos, lo que tengan puesto de mercado, vean esa clase que les va a salir bastante. O sea, pueden obviamente ustedes titular bajo esa modalidad y cualquier cosa pueden nosotros ubicarnos más adelante. Ya está. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Ahora hay un tema que es muy común hoy en día, ¿no? Que nos preguntan, que es algo que llega a todo, ¿no? Ya. Yo nací en esta casa, viví acá, mi papá era el propietario, era el poseedor, nunca tituló porque era un poquito dejado, descuidado. Entonces, falleció él. ¿Puedo heredar la posesión? Esa es una pregunta que la replicamos y la vemos casi todos los días. Pareciera sencilla responderla, pero no es tan sencilla responderla porque la praxis, el estudio constante, el aplicamiento, el estudio de las normas y también la práctica del día a día, no se debe entender. A ver, dice, no, mi padre compró, adquirió este inmueble, obviamente, del señor Mario Tomate. Lo compró el señor Mario Tomate, pero mi papá nunca formalizó el contrato. Nunca lo formalizó. En el contrato salía que era una posesión que él adquiría y pagó por él. Nosotros nacimos en la propiedad porque el colegio estaba a la vuelta, la parroquia estaba a la vuelta, ¿no? Tipo novela Gorrión, ¿no? A los que no conocen tipo en los años 90, entonces todo era en el barrio. Mi padre falleció, entonces me dijeron, ¿no? Dentro del derecho sucesorio, cuando una persona fallece, los derechos, obligaciones, deberes, uno la quiere. Entonces, oye, si mi papá falleció, entonces voy a adquirir la propiedad, ¿no? Porque mi papá vivió acá, entonces yo también voy a adquirirla porque soy su heredero, pues, ¿no? Porque todo lo mío es de él, ¿no? Entonces todos tienen esa idea, ¿no? Y en parte es cierto y en parte no es cierta, pero en este caso hay un detalle. Él no tuvo derecho inscrito, no tuvo instrumento público. Él tuvo un contrato de transferencia de posesión. Entonces, yo como hijo, ¿yo podría heredar la posesión? ¿La posesión se puede heredar? No. La posesión no es heredable. La posesión no es heredable porque la posesión es un acto en vida. Lo único que yo podría es acumular el plazo posesorio, ¿no? Que ahorita lo vamos a explicar, pero yo no podría heredar la posesión y decir, señor, mira, si mi papá fue poseedor, yo, porque soy hijo, soy poseedor. No, no, eso no es heredable. Entonces, ahí solamente la casación lo está indicado claramente, la casación 2172-2014, Ucayali, ¿no? La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la Justicia de la República, ¿no? Los herederos de los poseedores primigenios cuentan con un derecho a poseer que solo favorecerá a aquel que efectivamente ejerce la posesión del predio, pudiendo adicionar su plazo posesorio. Ojo,
que por sí solo, por ser heredero, o sea, por ser hijo, no puede obviamente adquirir por posesión por ser heredero. Tendría que demostrar con recaudo que hay adicional plazo posesorio. Es decir, mi papá vivió la posesión, pero yo tenía contacto en el inmueble y tengo elementos de prueba que adicionen esa posesión. De repente algún recibo del uso de agua a mi nombre, de repente alguna mejora o algo que conlleve que me sé que ese plazo posesorio se adicionó. Porque no bastaría ser condición que haga mi sucesión intestada y diga soy hijo de tal fulano y yo soy heredero. No, eso no opera de esa manera, ¿no? Eso lo dejamos clarísimo. Por eso indicamos, la posesión, recalamos, no se hereda, pero solamente se puede adicionar el plazo posesorio. Y lo vamos a graficar en ese mismo ejemplo. Mi padre falleció, adquirió obviamente una propiedad, hizo un contrato de transferencia de posesión. Legalizaron la firma y pusieron obviamente las dos manitos, las dos huellas, con todos los dedos y todo. Legalizaron las firmas y todo, hasta fotografías se tomaron en ese tiempo, con cámara Canon incluso, quedó registrado, ¿no? Con la cámara Kodak, ahí está, listo, para el recuerdo. Y efecto sepia todavía, ahí está, colgado en el cuadro de la sala. Entonces dice, bueno, mi papá le compró al señor ese año, entonces efectivamente, bueno, él es propietario, pues. Entonces, porque es propietario, efectivamente yo soy hijo y voy a heredar. No, porque no basta ser hijo. Tendría que demostrar que yo viví en el inmueble, ejercí acto de posesión y que continúo. Y ahí yo puedo adicionar el plazo posesorio. Por ejemplo, en ese mismo caso, es decir, mi padre ocupó ese inmueble, yo crecí acá, partí de nacimiento, estudiante al colegio, los recibos obviamente ayudé a pagarlos, el internet está a mi nombre, tengo testigos que certifican que yo vivo en la actualidad, porque obviamente tengo mi RUC tiene hace más de 10 años, haciendo servicios quizás vendiendo pues obviamente servicios de catering, o de repente quizás a una confección, qué sé yo, o a algún tipo de servicios de técnico, de asesoría, o de repente o algún trabajo, ¿no? Que demuestre que yo ejerzo acto de posesión. Entonces ahí yo podría demostrar que me adiciono el plazo posesorio regulado en el artículo 898 del Código Civil, ¿ya? Para que podamos recordar eso. Ahora, otro tema es muy importante es esto, ¿no? Que ha nacido, y bueno, y todos lo tenemos en duda, ¿no? Todo a raíz de la ley 29618, ¿no? La ley 29618. La ley de la prescriptibilidad de los bienes de dominio del Estado. Entonces dicen, ¿no? Profesor, pero esa ley ha salido el año 2010. Estamos en 2025 y hay varios vacíos que queremos entender, ¿no? Y lo vamos a graficar. Pero previamente vamos a leer la casación. La clase es esta, ¿no? Yo explico la casación y lo graficamos con casuística, porque yo creo que el derecho se aprende de esa manera, más rápido. Procedencia de prescripción que existe de dominio, ¿no? Si municipalidad demandada no acredita que el bien estatal es de dominio público, imprescriptibilidad se regirá según normativa sobre dominio privado. Expediente 549 de 2018, Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. A ver. Si yo tengo un inmueble, ejerzo, lo adquirí, vamos a poner algo típico acá. Va a ser infinito. Supongamos, compro un inmueble cerca, obviamente, del equipo de mis amores, ¿ya? Así que hay que de repente voy a romper corazones. Alianza Lima, ¿ya? Azul y blanco, ¿ya? Ahí está. Acá, obviamente, los chicos, solamente acá en el estudio me quieren ahorcar. Azul y blanco. Y muchos en las cámaras, algunos me quieren aplaudir, y otros también me quieren ahorcar, ¿no? Bueno, ya. Un equipo azul y blanco sin nombre, sin herir susceptibilidades. Y lo compro frente a Matute, ¿ya? Lo compro justamente en la unidad vecinal, ¿no? Matute, ¿no? Para ir al estadio, ¿no? Entonces, lo que vemos en el ambiente inmobiliario, ¿no? Y cuando verificamos los títulos, verificamos que la mayoría de los títulos de Matute están en nombre de NACE, ¿no? Porque fue NACE que hizo pues, justamente este tipo de condominio, proyectos inmobiliarios, que antiguamente era Madis Perú, ¿ya? Que se le nace, ¿no? Y supongamos mi mamá, ¿no? Compró obviamente ese inmueble en NACE, pero yo vivía ahí, aplicando el ejemplo anterior, acredité que adiciona el plazo posesorio y ejerzo los actos de posesión. Pero mi mamá lo compró en el año 1999, ¿no? Y la ley sale en el año 2010 y yo obviamente demuestro que ejerzo la posesión desde el año 2010 para atrás. Es decir, que si yo demuestro
que ejerzo acto de posesión antes de la expedición de la ley 29618, no voy a tener ningún tipo de problema, porque ya acredité que el inmueble es de dominio privado, no es de dominio público, entonces por el cual mi pretensión va a ser amparable. En cambio, si es el año 2010 para adelante y no lo puedo acreditar como la casación, sí no sería amparable en este caso, ¿no? O sea, uno de los requisitos es tengo que acreditar que la posesión ha sido adquirida antes de 2010, con material, con elementos sólidos contundentes, que demuestre en forma indubitable, en este caso lo que es la posesión larga. ¿Por qué cito todo el tiempo en esta clase de posesión larga? Porque es la más común, la que más se da, la que es más aplicable, ¿no? La que obviamente hay más vasto elementos de probar, ¿no? Entonces recordemos esto, que si yo he adquirido una posesión antes de 2010 graficando el equipo, ¿no?, de mis amores, por ejemplo, bueno, ahí tienen un ejemplo claro. Voy a seguir avanzando, no se preocupen, voy a hacer después todas las preguntas que ustedes quieren, con gusto lo voy a responder. Procedencia de prescripción adquisitiva, ¿no? La usurpación y compra-venta defectuosa. Si uno de los cónyuges poseedores falleció, el sobreviviente que completó el plazo puede demandar exclusivamente a su favor. Ya, vamos a responder esta casación. Dos parejas de esposos que se juraron amor eterno, amor inolvidable, como dice una canción. No quiero romper sus utilidades, pero creo mucho en el amor, pero el amor a veces no dura para siempre, ¿no? Desgraciadamente es así, pero hay que vivir enamorados todo el tiempo. Yo puedo enamorado todo el tiempo, enamorado del derecho, ¿no? Ya, amo el derecho. Bueno, entonces supongamos, ¿no? Estoy casado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Mi amigo, ¿no?, Enrique está casado, ya está. Y es esposa. Delia. Está que se ríe, pero vamos a ver. Enrique y Delia están casados, ¿no? Y supongamos ellos compran un inmueble, ¿no?, con sus ahorros, porque con el esfuerzo de su trabajo, como profesionales exitosos, jóvenes. Y de repente, en el transcurso del camino, Delia da un paso para el cielo. Da para el cielo. Entonces, falleció faltando un año, porque ya habían comprado el inmueble, pero el vendedor era una inmobiliaria que ya se disolvió, ya se extinguió, porque en muchos casos la prescripción, haciendo un paréntesis, compramos a veces empresas inmobiliarias que al final se disuelven, se extinguen, o simplemente son empresas que no renuevan el consejo directivo, o simplemente no desean hacer un otorgamiento de escritura pública, como explicamos la clase pasada, ¿no?, cuando nosotros explicamos todo lo que es el otorgamiento de escritura pública, ¿no? Pero supongamos, porque al fin y al cabo la prescripción es un elemento también para poder titular en caso que no se pueda dar un otorgamiento de escritura pública, ¿no?, porque es uno de los medios para poder titular. Bueno, entonces en este caso esta pareja joven en esposos, ¿no?, volviendo de forma seria, la esposa fallece, ¿no?, por temas de salud, faltando exactamente unos días para cumplir los 10 años que dice el primer párrafo del artículo 950 del Código Civil. O sea, habían comprado y habían cancelado la totalidad del precio, ¿no?, de su nidito de amor, ¿no? Tuvieron sus hijos, todos, pero faltaba solamente unos días para que cumplan los 10 años. Entonces, pero el cónyuge, en este caso el marido, está con vida. La pregunta es, ¿podría él adquirir la prescripción adquisitiva? Claro que sí. Porque obviamente si uno de los cónyuges al sobreviviente que completó el plazo puede demandar, exactamente, porque compraron el inmueble, los dos esposos. La esposa, ¿no?, falleció, faltando unos días para cumplir los 10 años. Y faltando obviamente unos días, pero él llegó a cumplir el plazo posesorio. Posteriormente regularizará su derecho sucesorio, de repente con el tema de la sucesión intestada, pero computó el plazo de los 10 años. Entonces sí es amparable que él pueda ejercer su derecho de acción de la prescripción adquisitiva porque llegó a cumplir ese presupuesto legal. ¿Por qué? Porque recordemos solamente que ha cumplido el principio de la teoría de los hechos cumplidos, regulado no solamente en el Código Civil, sino en el artículo 103 de la Constitución, ¿no?, por el principio de la naturaleza de las cosas. Entonces, si basamos en ese lado, se ha cumplido obviamente con esos elementos, entonces sí es una acción válida, es un hecho cumplido y por el cual debe materializarse y es amparable en este caso la prescripción adquisitiva. Porque en este caso, para que puedan tener en cuenta que es muy común hoy en día, recuerden no solamente aplicar ese criterio, sino también la teoría de los hechos cumplidos, revisar en el Código Civil y también chequeen el artículo 103 de la Constitución, ¿no?, la naturaleza de las cosas.
Eso lo hemos mencionado en el ejemplo anterior, pero lo vamos a recalcar. Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, en el año 2016, puede declararse la prescripción de dominio sobre bienes de dominio privado si es que antes de la entrada de la vigencia de la ley 29.618, el poseedor ya había cumplido con los requisitos necesarios para acceder a la prescripción, ¿no? Recalcamos el ejemplo, ¿no? Que una persona compró un inmueble, ¿no? del Estado, en este caso ENACE, que hemos puesto un ejemplo hace ratito, pero adquirió todos los elementos de posesión, todas las pruebas y las situaciones antes de la expedición de esa norma, ¿no? Entonces sí es viable eso, ¿no? A ver, y esto es algo que siempre se da. A ver, en proceso de prescripción adquisitiva, posesión pacífica no se interrumpe si se requiere el poseedor la desocupación del bien. Pleno Jurisdiccional Ventanilla del 2018. Un pleno que tiene unos puntos de vista contrarios, pero vamos a verificarlos y lo vamos a analizar. En un proceso de prescripción adquisitiva, posesión pacífica no se interrumpe si se requiere el poseedor la desocupación del bien. A ver, ¿en qué momento no se interrumpiría esto? O sea, ¿en qué momento no se interrumpe? ¿En qué momento no se interrumpiría? Muy sencillo. Si al momento de yo presentar la demanda de prescripción, es decir, yo ya cumplí con los requisitos, continuidad, pacífico y público, ¿cierto? Recordemos que tenemos esos tres elementos ejes o medulares, ¿no? Continuo, pacífico y público. Entonces, al momento de yo presentar esa demanda, ¿no? En el proceso, esa demanda, demostré que no tenía ni un litis del bien. Incluso en muchos casos, práctica personal, a veces hago búsquedas dependiendo, pues, judiciales de expedientes, si ha habido algún litigio, y las junto también a las demandas para demostrar, pues, que también no ha habido, pues, una mala fe por parte, pues, del accionante, ¿no? Que efectivamente no ha habido ni litigio o una declaración jurada, en fin. Pero en ese momento de interponer la demanda, no había conflicto. Es decir, que obviamente no había, obviamente, ese pedido de restitución. Ejemplo, una acción reivindicatoria o de repente un pedido de desalojo. Al momento de la demanda, esta se admite, se corre traslado, de repente el demandado no hace una reconvención, no solamente contesta indicando que el titular es él, pero en el transcurso del proceso indica que hay un proceso que ha iniciado posteriormente a la prescripción y que obviamente es una acción reivindicatoria, ¿no? Que busca la restitución del inmueble ubicado obviamente en calle Los Tallarines, ¿no? Número 100. Entonces, pero ya hay una prescripción a trámite. La pregunta es, si yo inicié la prescripción antes que la acción reivindicatoria, ¿esta se interrumpió el elemento de pacificidad del bien? ¿Se llegó a interrumpir? Obviamente que no, porque yo ya presenté la demanda. Y al momento de presentar la demanda, recordemos algo. Recordemos el principio de fecha cierta, regulado en el artículo 245 del Código Procesal Civil, ¿no? Porque basta la recepción ante funcionario o servidor público. Y hoy en día la plataforma SINOE también pues, tiene un sello de recepción, es decir, que también es autorizado, es válido. Entonces, obviamente, si vemos por ese lado, entonces estamos demostrando un documento de fecha cierta de carácter análogo, que podemos demostrar que no había, pues, en ese momento un conflicto de intereses, ¿no? O incertidumbre jurídica. Entonces, al no ver ese tipo de elementos o conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, entonces estamos hablando, obviamente, que son una persona que no tenía conflicto en ese tiempo. Había un hecho cumplido ganado, porque recordemos que la prescripción es un acto declarativo, pues la prescripción prevalece, obviamente, por el transcurso del tiempo, ¿no? Porque es un acto declarativo. Y también agregamos acá que es un acto, obviamente, que busca formalizar el derecho a propiedad. Yo creo que estoy convencido que la prescripción es un derecho innato que tiene el derecho a formalización, que es el objeto de revestir el instrumento público para su duración y validez en nuestro aspecto socioeconómico. Entonces, si lo vemos por ese lado, entonces no resultaría inviable, o sea, sería inviable declarar improcedente la demanda, pues obviamente ya al momento de interponerse la misma, no había pues un pedido o un proceso, mejor dicho, de acción reivindicatoria, un desalojo donde se discuta los elementos de pacificidad del bien, ¿no? A eso es lo que queremos llegar. Entonces, por ese lado, no habría ningún inconveniente. Siguiente, vamos a ver este pleno jurisdiccional que salió en el año 2020, ¿no? Demandado que invoca usurpación, si sentencia firme, puede solicitar la prescripción adquisitiva vía reconvención. Esto es algo muy sui generis, pero no es que sea algo que no se pueda dar, pero sí se ha dado en ese pleno.
Que supongamos que un proceso, por ejemplo, de acción reivindicatoria, supongamos una persona solicita, a ver, tengo yo el inmueble más de 10 años, ¿ya? Vamos a poner acá, tengo un inmueble más de 10 años y vivo acá en Comas, ¿ya? Vivo en Comas, ya está. Vivo en Comas, más de 10 años. Entonces, al momento durante todo ese tiempo, tengo mi recibo de luz, mi recibo de agua, tengo mis planitos visados por la municipalidad, tengo mis testigos, tengo mi certificado domiciliario notarial, ¿no? Tengo obviamente sustento del certificado domiciliario notarial, ¿no? Digo que el certificado notarial es un instrumento válido que da a todo su esplendor. Adjuntaron mi artículo sobre lo que es el certificado domiciliario notarial que publiqué el año pasado en LP y todo ello. Y la juntan obviamente y digo, ¿no? Bueno, entonces me han demandado por acción reivindicatoria. ¿Pero qué puedo hacer entonces? Si yo tengo la posesión más de 10 años, entonces ya he perdido, ¿no? ¿Qué podría hacer, no? Entonces yo vía reconvención, aplicando este pleno, si tengo todos los elementos, podría yo ejercer el pedido de la prescripción adquisitiva. Si tengo obviamente todos los elementos, ¿no? Entonces este pleno te puede ayudar, te puede orientar. En esta situación, si tú tienes todos los elementos, pruebas o contextos, entonces sí tú podrías esbozar lo que es la prescripción adquisitiva. A ver, propietario de un bien inmueble puede solicitar prescripción adquisitiva. Hemos hablado del poseedor, ¿cierto? Hemos hablado del poseedor, que el poseedor es el que puede solicitar la prescripción adquisitiva. Pero la pregunta es, ¿un propietario podría solicitar hoy en día la prescripción adquisitiva? ¿Lo podría hacer un propietario? Una persona que tiene un título, una persona quizás que tiene una escritura pública imperfecta, una persona quizás que tiene un contrato, pero vamos a ubicarnos más a una persona que tiene una escritura pública imperfecta. Es decir, imperfecta le vamos a dominar porque es una persona que no puede inscribir en el registro. Una persona que no puede, esa escritura no puede inscribirse porque de repente tiene un error material o un obstáculo en base al reglamento de registros públicos, que por cierto hace una modificación, pueden leerlo, que no puede acceder. Entonces yo podría hacerlo, sí. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos, yo quiero un inmueble de un porcentaje de acciones y derechos, ¿ya? Sobre un inmueble matriz. Aquí lo supongamos unos 70 metros cuadrados, ¿no? De esta asociación de propietarios, obviamente, sé feliz, ¿no? Eternamente, ¿no? De la asociación sé feliz eternamente, quiero 70 metros cuadrados, ¿ya? Tengo mi planito, obviamente lo voy a avisar a la municipalidad, todo. Tengo mis testigos, las fotos, el domiciliario, recibo de luz, recibo de agua y todo lo demás, ¿ya? Todo ello. Sin embargo, hay un tema, ¿correcto? Entonces, sin embargo, nosotros hago mi escritura pública y sale observado porque me dicen que debo yo indicar el número de partida para poder independizar. Es decir, el registrador me pide cuál es el número de partida para poder identificar dónde está ubicado este lote. Voy a la inmobiliaria, sé feliz, desapareció. Se volvió infelicidad. La pregunta es, ¿tengo una escritura pública firmada por el vendedor? ¿Podría yo acudir al otorgamiento de escritura pública? Podría yo acudir al otorgamiento de escritura pública, pero tengo un objeto incierto y el vendedor obviamente no lo puede ubicar. De repente la empresa se ha disuelto, se ha extinguido o en general. La pregunta del millón es, ¿podría yo como propietario, a pesar de tener una escritura pública, sí, pero imperfecta porque no la puedo escribir, ejercerlo a través del derecho a la prescripción adquisitiva? Claro que sí. Casación 1610-2017, Lima Norte. El propietario de un bien puede adquirir por prescripción adquisitiva el mismo. En el presente caso, la demandante, en este caso casación, si es una verdadera propietaria, ya que cuenta con título y por tanto nos encontramos ante un supuesto típico de propietario. La doctrina jurisprudencial ha dejado sentado que ser propietario de un inmueble no es un impedimento para que éste pueda adquirir por prescripción adquisitiva el mismo. Así es. Si yo tengo una escritura pública imperfecta, por más que sea propietario, pero no puedo ejercerlo, es viable lo que es la prescripción adquisitiva. Voy a agilizar con la exposición, vamos a hacer un rol de preguntas que creo que muchos quieren preguntar, encantadísimo.
Y con eso vamos a seguir lo más rápido que podamos con lo demás. Ya. Entonces vamos obviamente a avanzar. Ya. Vamos a tocar este caso nuevo, que obviamente es un poquito no muy común hoy en día, pero se da, ¿no? Lo que es la inmovilización de partidas. ¿Qué es la inmovilización de partidas? Obviamente es aquel pedido por el cual el propietario o titular registral solicita al registro que esa partida no esté obviamente inactiva, inmovilizada, bloqueada por voluntad propia en el transcurso máximo de 10 años. Y vamos a poner esta situación. Supongamos, yo tengo una chacrita que la compré con los ahorros de mi vida, digo, esta chacrita, estoy completando mi camotito, mi papitas, mis yucas. Entonces, no me preocupo en titular porque acá la gente ya me conoce. Los vecinos, los gallos, las gallinas, hasta los pollitos, todos me conocen. O sea, no necesito titular. ¿Para qué? Digo, mucho papeleo, ¿no? Es la conciencia que desgraciadamente muchos tenemos ese conocimiento errado, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Sin embargo, a insistencias familiares me dicen, mira, tienes que titular porque la vida es corta, de repente puedes tú expandir el negocio, puedes obviamente volverte un proveedor, puedes cultivar, ahora que está de moda el TikTok, puedes hacer muchas cosas. Digo, bueno, tienes razón, porque de repente ya el mundo es moderno, puedo hacer otros proyectos, ¿para qué estancarme en el pasado? Entonces yo prefiero crecer, ¿no? De repente puedo hacer una pequeña empresa agrícola o un negocio, o de repente hacer turismo, de repente viene, pero quiero formalizar el terreno, ¿no? Y cuando voy al registro, verifico que una persona que se llama, obviamente, me lo quitó, lo inscribió en el registro público, incluso hizo la inmovilización de partida. Consulto con los abogados y me dicen, ¿sabes qué? No puedes tú ya titular, ya perdiste. Entonces me deprimo, digo, caramba, ¿no? ¿Cómo me he descuidado? Yo debí, por Dios, por la zarita, yo me he descuidado todo lo demás que he hecho con mi vida, debí titular, pero escuchando esta clase encuentro la solución a mis problemas. Entonces, escucha la clase del doctor Valderrama y dice, el doctor, vamos a escuchar al doctor qué nos dice. Entonces, a ti, que te digo esa respuesta para que puedas escuchar. Si te pasa esa situación, no te preocupes. Porque si tú tienes la posesión más de 10 años y ha sido esta antes de la inmovilización, puedes incluso pedir una medida cautelar para levantar la inmovilización y resguardar tu derecho a través de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, es algo que no te va a restringir. Y leyendo esto, la inmovilización de partidas no impide la prescripción de una prescripción adquisitiva. Resolución 168-2021, SUNAR, ¿no? Que es un precedente vinculante de observancia obligatoria. La inmovilización de partidas busca evitar la inscripción en las partidas registrales de los actos voluntarios de disposición, de conformidad con la Directiva 08-2013 SUNAR. Es decir, en consecuencia, esto no es un impedimento, porque si yo demostré que adquirí el inmueble antes que el titular registral, incluso tengo elementos de prueba contundentes, que obviamente son posteriores a esa inscripción registral, entonces sí es procedente materializar mi derecho a través de la prescripción adquisitiva, ¿no? Para resguardar en ese caso la chacrita, y posteriormente levantar la inmovilización y inscribir en el registro público. Bien, entonces vamos a ver las causales rápidas. ¿En qué caso sería improcedente la prescripción adquisitiva? Acá vamos a romper corazones, pero no se preocupe, vamos a dar tips. Improcedencia de prescripción adquisitiva. Casación 11.683/2018. No es posible declarar la prescripción adquisitiva si no se ha dado acreditar posesión sobre la totalidad del área. Exacto. En el ejemplo anterior que hemos tocado es si yo no conozco mi objeto, no sé lo que estoy comprando, no sé lo que yo tengo, simplemente no lo vas a poder titular. Simplemente no vas a poder. Simplemente no vas a poder realizarlo. Es decir, compré un 0,10%. ¿Pero de qué? Al frente, al derecho, a la izquierda, al medio, al centro. Ya parece una clase de salsa, ¿no? Pero la cosa es, ¿qué compré? No, es que en el contrato sale porcentaje. Y eso es lo que yo he comprado. ¿Y cuánto mide? No sé, pero yo le compré así a la inmobiliaria. Y está legalizado por notario. Está bien, pero la legalización, simplemente en base al artículo de la ley notariado, que es el 102 al 104, solamente da lo que es la formalidad identificada a las partes, pero eso no es un título. Si bien la legalización es un instrumento extraprotocolar, la legalización en sí, pero eso no da la veracidad para exigir un derecho.
Entonces, si tú tienes un objeto indeterminado, un objeto incierto, un objeto que no existe y no sabes cuánto es, entonces no es amparable, porque obviamente va a ser un proceso lleno de vicios, de enfermedades, de patologías jurídicas. Entonces obviamente vas a hacer una serie de sujetos de excepciones. Entonces, ¿para qué vas a presentar algo que al final vas a salir perdiendo, ¿no? Entonces, si vemos por ese lado si vas a titular vía prescripción, tienes que saber qué es lo que estás titulando, o qué es lo que has adquirido o qué has comprado. Improcedencia, ¿no? No se puede supervivir quien posee inmueble en virtud de compra-venta a plazos, pues no cumple con la condición de ser mero poseedor. A ver, supongamos, ¿no? Yo compro un inmueble de una persona que supuestamente lo compró a otro y que éste lo tenía a plazo. Entonces la pregunta del millón es, ¿podría titular un inmueble que estoy pagando a plazos todavía de un tercero? Vamos a poner algo más típico. Yo le compro al señor Mario y el señor Mario se lo vende al señor José y yo se lo compro al señor José, una cadena. Pero el señor José le sigue vendiendo, le está comprando, le sigue pagando a plazos al señor Mario y yo le pago plazos al señor José. O sea, es una cadena de trato sucesivo. Entonces yo debería pagarle a A, no a B. Pero estoy pagando a plazos, por más que tenga 10 años viviendo, y si no se ha acreditado la condición de pago total, a pesar que sea a plazos, no voy a poder titular porque no está acreditada la condición del inmueble. Es decir, que el inmueble todavía no es totalmente mío, porque estamos hablando ya de una compra-venta tradicional, no es un acto posesorio en sí. Entonces no podría yo titular el inmueble de esa manera. A ver. Vamos a situarnos acá en dos ejemplos. Voy a agilizar rápido para las preguntas y después vamos a ver si nos alcanza el tiempo para la prescripción adquisitiva notarial, ¿no? Lo más puntual, pertinente, ¿no? A ver, cuando llegan al estudio o cuando nos preguntan, nos indican, ¿no? Profesor, vemos acá en la copia literal del inmueble, verificamos acá que hay una hipoteca inscrita. Es decir, yo compro el inmueble en el año 2004. Ejerzo posesión en el año 2014. Pero en el año 2009 ya había una hipoteca inscrita al titular registral. O sea, yo 2004 y sumando los plazos del Código Civil 950, o sea, 2004 hasta el 2025 tengo más de 21 años viviendo en el inmueble. O sea, es decir, que del año 2004 al 2014 yo ya cumplí los 10 años, ¿no? Si nos regimos al primer párrafo del 950 del Código Civil. Yo cumplí los 10 años. Yo los he cumplido. Pero cuando quiero asesorarme o titular mi casa, yo veo que en la copia literal, veo que el inmueble en el año 2009 tiene una hipoteca de un banco que existe, que no vamos a decir nombres, ¿no? De un banco que existe la hipoteca. La pregunta es, ¿quién prevalece en este ejemplo, en esta situación? ¿Qué prevalece? ¿El derecho de prescripción o el derecho del acreedor, que es la hipoteca? ¿Cuál prevalece? En este caso, la casación 1164-2006 dice, hipoteca inscrita prevalece sobre la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ya es una casación que nos está indicando que el derecho de crédito prevalece más sobre este tipo de derecho real, ¿no? Sobre la prescripción. Entonces, ahí sería improcedente realizar, en este caso, la prescripción adquisitiva, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque obviamente estamos hablando de los 10 años. Pero dice, profesor, pero el segundo párrafo del artículo 950 del Código Civil dice la posesión de mala fe. Sí, pero tenemos que demostrar con mayores elementos si esa posesión es legítima. Y en muchos casos, supongamos en este mismo ejemplo, vamos a ponerlo algo más yuca, más difícil, que de repente en esos 5 años, recién en el 4.º año, inscribí el impuesto predial. De repente quizás en el 5.º año, recién saco la luz, el agua a mi nombre. Entonces, no tengo elementos de posesión para demostrar. Porque voy a reiterar en esto y voy a mencionar, el simplemente hecho de tener un PUHR no me acredita ser poseedor, señores. Tengo que tener más elementos de prueba, ojo. O sea, yo tengo que demostrar que soy poseedor. Es como que le pongo a mis alumnos, me saco los lentes, ¿no? Y alguien los encuentra. Y alguien le dice, profesor, me encontré esos lentes. Entonces me dice, bueno, yo soy un antisocial, no uso Facebook, no uso esas cosas. Pero, ¿cómo puedo demostrar que estos lentes son míos? A través de elementos de prueba, es decir, los rasgos, el actus, el contacto con el bien y todo. A raíz de eso yo podría demostrar que estos lentes son míos, porque yo conozco la condición del inmueble o el uso que he tenido sobre el inmueble. Y en este caso, igual. Si voy a ejercer este ejemplo con una posesión, obviamente, de mala fe, tendría que tener varios elementos de prueba para desvirtuar. Pero a grosso modo no procedería.
Ahora, otro tema muy importante, ¿no? Y me dirán, profesor, pero supongamos, ¿no? Estamos a unos 2 minutos para poder agilizar, de ahí voy a tocar rápidamente la prescripción adquisitiva notarial, sobre todo los plazos que son importantes. Lo siguiente, ¿no? Tengo un contrato de arrendamiento, pero ya tengo años alquilando este barcito, este local que se llama Tú me iluminas, ¿no? Tú me iluminas. O sea, tomo obviamente un traguito y tú me iluminas, ¿no? Así se llama, ¿no? Entonces, pero ya la gente me dice, ¿por qué no titulas el Tú iluminas? Bueno, tienes razón, tengo más de 10 años alquilándolo, entonces, ¿por qué el no y Tú iluminas lo titulo? ¿Ya? Y la pregunta del millón es, pero soy arrendador, perdón, soy arrendatario. Lo podría titular siendo arrendatario porque tengo una posesión legítima, ¿cierto? Porque deriva de un contrato de arrendamiento. No, porque el Pleno del Tribunal Constitucional, en fecha 4 de marzo de 2021, declaró infundada la demanda de amparo porque no procede la prescripción adquisitiva de dominio cuando se posee un inmueble en calidad de arrendatario, ¿no? En este caso hay un error de tipeo, ha sido arrendatario, porque obviamente yo que soy arrendatario, yo no podría obviamente yo solicitar la prescripción del local Tú me iluminas, porque simplemente vengo de una posesión legítima. Sí, pero tengo una posesión más de 10 años. Sí, pero tu contrato, has derivado una relación de contrato, es una posesión legítima. Entonces tú no podrías usar la prescripción de ninguna manera. A ver, ¿se afecta posesión pacífica si inmueble en materia de prescripción es objeto de procesos judiciales? Sí. En el anterior caso que nosotros mencionamos, indicamos que cuando yo inicié la prescripción adquisitiva no tenía ningún impedimento, lo pude probar, y en el transcurso del proceso, ¡pum!, apareció por sorpresa lo que es la acción reivindicatoria. Pero acá vamos a ponerlo al revés. Supongamos que hay una acción reivindicatoria, y nosotros como buenos peruanos algunos, sin romper sus utilidades, disculpen, ya me demandaron por acción reivindicatoria de desalojo. Bueno, hago la prescripción adquisitiva, pues, ¿no? Entonces, ahí sí habría pocas probabilidades de ganar, pues obviamente ya se interrumpió los elementos de pacificidad del bien, ¿no? Entonces recordemos eso, ¿no? Se afecta a posesión pacífica si inmueble en materia de prescripción es objeto de procesos judiciales. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Casación 2153-2014, 1. Vamos a agilizar acá. Ya. Otro tema muy importante. Estoy agilizando lo más resaltante para poder hacer las preguntas. A ver, todos me dicen, profesor, hemos hablado usted de la prescripción adquisitiva judicial. Va a responder las preguntas y si el público quiere me dice, sí, profesor, quiero que hable, hago rápidamente en unos 10 minutos la prescripción notarial, ¿ya? Pero algunos que dicen, pero yo soy árbitro, ¿se podría llevar la prescripción vía arbitraje? Porque también la Constitución lo reconoce como jurisdicción arbitral, porque es una jurisdicción. Como jurisdicción podríamos hacerlo. No, nuestra legislación no lo regula y por el cual este pleno del Tribunal Registral, la prescripción adquisitiva, no es materia de un arbitraje. No es materia de un arbitraje. No está reconocido en nuestro sistema, por lo cual no es una pretensión amparable a través del registro. Solamente sería la prescripción judicial, que estamos escribiendo, notarial y la administrativa. Eso lo hemos graficado igual, lo hemos explicado, lo que es poseedor incurre en imposible jurídico de solicitar prescripción adquisitiva de un inmueble con dimensiones inexactas. Claro, exactamente, recalcamos esto, ¿no? Porque una propiedad que yo no conozco cuánto mide, cómo es, ¿no? ¿Qué frontes tienes? ¿Qué parte, si es al frente, al derecho, a la izquierda? ¿No? Si no sé qué es lo que estoy comprando, definitivamente menos el juzgador lo va a saber. Vamos a ver acá la parte pertinente. Ahí está. A ver, de demandante que no acredite titularidad de servicios básicos ni trámite de cambio de luz es sin disposición sin animus domini. Así es. El animus domini es el contacto que tiene que ver con el bien. Estoy agilizando la clase, chicos, porque para obviamente el rol de preguntas, ¿no? Esto realmente es para hacerlo 2 o 3 horas. El día de hoy hemos demorado en la oficina. El día de hoy también, para lo que me quiere saludar, cumplo 19 años de abogado, ¿no? Entonces este es un día también especial que elegí también para dictar la clase, ¿no? Son 19 años en el ámbito del derecho, ¿no? Hoy día cumplo mis 19 años, o sea, ya cumplí un poquito más la mayoría de edad, ¿no? Un poquito grande, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Entonces estamos agilizando lo más rápido que podamos. Gracias, ¿no? Gracias por los aplausos. Ahí está. Entonces, si yo como título, yo tengo un inmueble, tengo la posesión, ¿correcto? Ya vivo, ya construí, puse mi drywall, puse mi televisor, puse mi cocina, puse todo, ¿no? Para yo poder vivir tranquilo, ¿no? Hasta mi perrito me compraron. No, todo, ¿no? Veo todo. Pero no he puesto la luz a mi nombre. La luz la jalo del vecino.
El agua también. No tengo recibo ni de luz ni de agua. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Podría yo tener contacto con el bien? No, porque tengo que demostrar lo que ejerzo con el bien. No basta que tenga testigo, no basta que tenga planos, no basta que tenga otros elementos de prueba o que haya pagado a través de un contrato de adquisición, de la compra-venta, posesión, o una escritura pública, si soy propietario irregular o que no puedo acceder, sino que tengo que tener los servicios que acrediten que yo haya pagado o que use el inmueble más de 10 años. Y si no tengo esto, no tengo el principio del animus nomini. Y en muchos casos, si no acredito esto, esa demanda va a ser desestimada de plano. Así que hay que tenerlo en cuenta, chicos. Así es. Recordemos, improcedencia. Declaración de autovalúo no acredita posesión de un inmueble como propietario. Así es. Recordemos que el decreto legislativo 776, que es la ley de tributación municipal, nos obliga a nosotros obviamente para poder tipo de acción inmobiliaria, un trámite notarial, ¿no? Tener obviamente pues al día el pago de los impuestos, ¿no? En ese caso el impuesto predial, los arbitrios, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero simplemente el hecho que tenga mi cuponera no significa que sea un título. Hay mucha gente que ha venido al estudio o me llama en las madrugadas para despertarme, ¿no? Así, me dice, la consulta típica me dicen, soy propietario porque tengo mi autovalúo. Y le digo, discúlpame por romperte el corazón a estas horas, pero el tener autovalúo no es un título de propiedad, simplemente es un documento de administrado ante la municipalidad, ¿no? Porque el autovalúo por sí solo tampoco te sirve para poder titular. Tienes que tener otros elementos de prueba, recibo de luz, agua, entre otros. A ver, y esto con esta casación me voy a dos más, voy a seguir con eso, vamos al círculo de preguntas. No procede la prescripción que sigue el inmueble a existir dudas sobre fecha de inicio de la posesión. Exacto. Recordemos esto. Nosotros tenemos exactamente tres normas macro, ¿ya? El Código Civil, voy a citar la principal que es el 950, ¿no? El primer párrafo de la clase hemos citado los 10 años y el segundo párrafo los 5 años, ¿ya? Y tenemos el artículo 504 y el 505. El 505 del Código Procesal Civil me va a indicar el inciso 1 y el inciso 2. El inciso 1 es, me piden forma, modo, fecha y adquisición de la posesión, o en este caso, el inmueble. Y el inciso 2, obviamente, lo que es la formalización del plano, memoria escritiva y todo lo demás, certificado por autoridad administrativa competente, ¿no? Entonces, remitiéndome eso al inciso número 1 del 505 del Código Procesal Civil, podemos indicar lo siguiente. Si yo no acredito en forma clara, contundente, que cuando adquirí la posesión del mismo, hay una duda. Y si hay una duda, no hay una legitimidad para obrar. Y si no hay legitimidad para obrar, eso va a proceder una excepción. Y va a haber una excepción, va a generar que mi demanda no prospere. Y si no prospera, no voy a poder titular. Y si no voy a poder titular, simplemente va a salir obviamente todo negativo. Así es. Entonces simplemente es que si yo voy a ejercer una prescripción adquisitiva, requisito básico, tengo que saber en forma contundente cuándo yo lo adquirí. Profesor, pero yo perdí mis documentos. No te preocupes, ejemplo de los lentes. Si no tienes el documento de la compra, acreditamos con otros elementos de prueba, con otras fuentes de prueba, cómo adquiriste la posesión. Y en base a eso vamos a reconstruir cuándo lo adquiriste, cómo lo adquiriste, dónde lo adquiriste, para que con eso, al exclamar la demanda, demostremos solamente al magistrado que tú ejerces la posesión, el animus nomini, y en base a eso, ese proceso pueda prosperar a nivel judicial. Ahora, eso hay que tener en cuenta el pleno de flexibilidad. Algunos jueces se olvidan. Y a veces nosotros en el estudio, aunque no crean, dirán, ay, mira, el profesor como sabe, todo lo demás de prescripción. También con los jueces, también a veces, reitero eso mucho en los informes orales, que también hay el principio de la flexibilidad, porque a veces hay requisitos, hay documentales que no lo tenemos en el momento. Entonces, este es un pleno que sigue vigente, ¿no? Que es el primer pleno jurisdiccional y cital, obviamente que hubo en la Corte Superior de Ica, donde indica que el juez de la causa puede flexibilizar su exigencia de acuerdo al caso concreto. En este caso, supongamos, tengo un plano que está a trámite, pero había impedimentos de poder visarlo, porque de repente quizás el funcionario está de licencia, se puso de viaje, no había presupuesto, pero está en trámite. O sea, esas cosas sí yo lo podría, si lo puedo demostrar, tengo el principio de la flexibilidad, ¿no? Porque recordemos que también debemos recalcar que más que la flexibilidad estamos hablando de formalización, ¿no? Eso tenemos que recordar, lo que es la formalización. Ahora, vamos a recordar eso de acá. Nosotros mencionamos un ejemplo, y con eso termino con las preguntas, con el tema de la hipoteca, ¿no? Al principio indicamos que el ejemplo anterior de la hipoteca, que si tenía dentro de los 10 años y a mitad del término de los 10 años, una persona, el titular registral, dio hipoteca a una entidad financiera y por eso no podía materializar
la prescripción. Pero vamos a poner el ejemplo contrario. Es acá, ordena cancelar la hipoteca, pues al momento de su constitución del deudor ya había perdido la propiedad por prescripción adquisitiva. Un ejemplo, supongamos, mismo ejemplo, 2004 yo adquiero la propiedad. En el 2014 cumplo 10 años. El titular registral lo hipotecó en el 2016 y en el 2017 se inscribe en el registro público. Digo, voy a varios abogados y me dicen, o asesores técnicos y me dicen, señor, usted no puede prescribir porque hay una hipoteca en el año 2017. Pero yo aquí en el 2004, acá tengo mi contrato. Y vamos a ponerlo algo más fácil. Tengo una escritura pública que no la puedo inscribir en registro, pero es una escritura pública del año 2004. Pero ya cumplí los 10 años, en 2014, en 2017 recién el titular registral ha inscrito en el registro. Entonces, pero yo ya tengo el hecho cumplido, ¿no? Entonces, escuchando la clase del doctor Valderrama, ¿sería procedente aplicar la prescripción adquisitiva? Definitivamente que sí, ¿no? En base a este expediente que hemos citado, ¿no? Que es el 416-2017, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿no? He cumplido los 10 años de forma indubitable, incuestionable, no hay duda, está clarísimo, entonces sí es viable que esa prescripción pueda ser amparada y pueda ser estimada con una demanda fundada, ¿no? Entonces, por ese lado, en ese ejemplo, sí sería lo que es aplicable eso. Ahora, cerrando esto de acá, vamos a darle preguntas y ahí ya vamos a ver si podemos hablar algo de la prescripción notarial, si no da unos minutos de tiempo. Vamos a pasar el ciclo de preguntas. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. En esta medida vamos a pasar rápidamente a 3 preguntas seleccionadas en este caso para todos nuestros participantes. Se han seleccionado las preguntas más relevantes de esta materia. En esta medida la pregunta nos indica, doctora Lucía, doctor, en los casos de prescripción, ¿dónde tiene una compraventa pero un área menor, es recomendable la prescripción? A ver, recordemos nosotros que en la prescripción la ley no me indica cuánto yo tengo que titular. Yo puedo titular incluso hasta 3, 4 metros cuadrados, como indicamos nosotros en el ejemplo del puesto de mercado. Entonces, no hay impedimento legal cuál es el área o tamaño. Lo que yo debo determinar es si es viable, si yo tengo los elementos de continuo, pacífico y público, y si cumplo el animus domini con el bien, ¿no? No importa el área, y que esta área yo la conozca, tiene que ser determinada, no interminable, sino determinado, que sea un objeto cierto. Muchas gracias, doctor. El doctor Hernán nos dice, ¿la demanda de reivindicación interrumpe el plazo de prescripción? Claro, dependiendo. En este caso, si yo, por ejemplo, he hecho la demanda de prescripción, y ya, dependiendo de dos casos, si yo hice la demanda de prescripción y esta obviamente ya está calificada, postulada, no se interrumpe lo que es la pacificidad. Pero supongamos, si una persona hace la revisión reivindicatoria y en el último momento se ocurre la prescripción, ahí desafortunadamente se ha interrumpido lo que es la pacificidad del bien y simplemente esa prescripción no va a prosperar en sede judicial. Muchas gracias, doctor. Nos indica, doctor, yo era propietaria, pero no registré y mi vendedor de mala fe lo hipotecó y el banco lo registró. En este caso, ¿puedo demandar prescripción y levantar la hipoteca? Claro, debemos tener en cuenta, como ya hemos dicho en el ejemplo, ¿no? Para poder determinar eso, tenemos que ver cuándo fue la inscripción de la hipoteca en el registro, ¿no? Porque en los dos casos hemos determinado si cumplir los plazos de posesión más de 10 años. Si la hipoteca es posterior, puedo levantar la hipoteca y se inscribe la prescripción. Pero si la hipoteca obviamente es anterior al plazo de los 10 años, en este caso, o 5 años, obviamente la prescripción no va a prosperar porque obviamente va a pararse más el derecho de crédito que el derecho de prescripción adquisitiva, el derecho real. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. En esta medida hemos finalizado la presente sesión, estimados participantes, la sesión denominada prescripción adquisitiva en sede judicial y notarial. Sé que existen algunas preguntas que han quedado en el tintero, sin embargo, ya no queremos abusar en este caso, de la hora del doctor José Si desean, podemos Valderrama hacer una Chavarría, preguntita más y que decir, ya justo nos comentaba que cumple 18 años como abogado, así que en esta medida le felicitamos, estimado doctor, 19. 19, 19. perdón. Muchísimas gracias, estimado doctor. Y en esta medida felicitamos al doctor Valderrama por su magnífica presentación y el doctor Valderrama estará como ponente en nuestro próximo diplomado en Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial. Doctor, tal vez algunas últimas palabras para despedir esta sesión, por favor. Claro que sí. Voy a hacer las siguientes palabras. Muchas gracias nuevamente a Yuris, ¿no? Es un gusto tener en casa. He tratado de agilizar lo más rápido que he podido, ¿no?
Ha quedado el tema pendiente del tema notarial, lo podremos abordar en una clase más adelante. Y sí, es un honor obviamente poder participar como docente en el Diplomado de Derecho Inmobiliario Registral que se va a inaugurar con Juris. Pueden inscribirse donde van a estar excelentes docentes, van ustedes a aprender herramientas legales valiosas de los mejores especialistas en el mercado. Y la sugerencia que les puedo dar es, hoy en día, pues, cultivar estos conocimientos son muy importantes, no solamente para el operador jurídico, el abogado, sino también para el público en general, que lo que busca es conocer sus derechos y resguardarlos en cada situación, ¿no? Porque a veces, muchas veces, podemos tener el derecho, pero no lo conocemos, y a veces podemos perder situaciones valiosas. Recordemos que la prescripción adquisitiva es una institución de antaño, de hace muchos siglos. Y si bien es cierto, es muy compleja porque hasta el día de hoy yo no puedo determinar un concepto de prescripción adquisitiva, por más que yo sea, no me considero un especialista, a pesar que mucha gente me lo diga, me considero un aficionado del derecho inmobiliario, pero encontrar un término para prescripción adquisitiva es muy difícil de poder situarlo, pero a lo que quiero llegar es una herramienta que nos va a ayudar a entender la vitalidad de poder acceder al registro a través de esta herramienta, porque no solamente basta tener los 10 años, como indica la norma de manera general, sino que también nosotros tenemos que tener otros elementos de prueba y saber que si bien en caso que había una hipoteca o una inmovilización o otros aspectos, no son elementos que deben impedirnos para poder titular, ¿no? Entonces, le deseo lo mejor en sus éxitos profesionales a cada persona que se ha podido conectar en esa plataforma. Lo hemos disfrutado mucho. Cualquier cosa, obviamente, yo estaré dispuesto a resolver las dudas y nos vemos en el diplomado, ¿no? De Derecho Inmobiliario Registral y Procesal. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchísim- Muchísimas gracias, doctor, por esta gran invitación. En esta medida, estimados participantes, culminamos la presente sesión, primeramente deteniendo la grabación y agradeciendo nuevamente al doctor por su magnífica presentación. Los invitamos, estimados participantes, en breve iniciamos una nueva sesión del Diplomado en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Argumentación Jurídica para todos los colegas que estén interesados en aprender un poco más de la materia con el doctor José María Pacoricari. Bien, muchas gracias, estimados participantes. Hasta luego, muy buenas noches. Los invitamos también a consultar si es que ustedes desean participar en nuestro diplomado en Derecho Inmobiliario Registral y Notarial. Estamos